Sean todos bienvenidos a este programa Tiempos Finales. Recuerden que este es un programa de reflexión bibliocéntrico y cristocéntrico, donde se dan mensajes netamente relacionados con la palabra de Dios. Y es por eso que no podemos salirnos de los parámetros que están establecidos ahí en su palabra, en las Escrituras, y necesitamos con urgencia poder aplicar lo que está allí en las Escrituras, aprenderlo y poder nosotros obedecer de acuerdo a lo que está ahí establecido. Por lo tanto, este es el tiempo en que necesitamos buscar de Dios con mucha urgencia, repito. Por lo tanto, presta atención a la reflexión o al mensaje que quiero compartirles o que quiero continuar en cuanto al mensaje que he venido tratando acerca de el llamado de Jesús al arrepentimiento para la iglesia en este tiempo. Este es un tiempo donde necesitamos reflexionar. La iglesia necesita reflexionar de aquellas cosas que están haciendo que no están de acuerdo a la palabra de Dios, que no está en lo correcto. Y esto se está viendo, o el comportamiento de la iglesia en general se está viendo a través de lo que el mundo hoy en día está pasando, o lo que le está pasando al mundo. La iglesia se está contaminando de una forma impresionante. Por eso cuando Jesús en Apocalipsis, y es allí donde yo estoy tratando estos temas acerca del llamado al arrepentimiento, el llamado de Jesús al arrepentimiento para la iglesia en este tiempo, fue el llamado que Jesús le hizo a 5 iglesias de las 7 iglesias que les fueron enviados los mensajes. Porque en aquel entonces o en aquel tiempo las iglesias estaban totalmente, o 5 por lo menos, estaban totalmente descarriadas o estaban haciendo cosas que no eran las correctas y que Jesús les tocó que llamarles la atención. Por lo tanto, en estas iglesias se refleja plenamente lo que hoy estamos viendo, lo que hoy se está repitiendo, la historia se repite, y es por eso que necesitamos buscar urgentemente y examinarnos urgentemente, el mundo cristiano y aún el no cristiano, urgentemente examinarnos en qué condición estamos y cómo nos encontramos. Por lo tanto, véanse en los videos anteriores que he venido tratando en cuanto a las iglesias que les he venido enseñando acerca de lo que estaba aconteciendo con cada una de ellas y cómo Jesús les estaba llamando la atención. Y en este caso ahora le corresponde a la iglesia en Sardis. Sardis fue una iglesia en la cual Jesús también se le presenta de una manera especial y personal. Y es por eso que quiero enfatizar un poco acerca de esta iglesia. Sardis es la iglesia que está en proceso de reforma. Esta iglesia está en proceso de reforma. Por cierto, la palabra Sardis en griego significa el remanente, lo restante o la restauración. Esta iglesia necesitaba con urgencia ser restaurada, ser restituida. Era una iglesia que se había salido de lo que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta iglesia debería ser reformada por parte de Jesús a través de sus remanentes o de los creyentes restantes. Habían creyentes que estaban allí, que estaban haciendo mal las cosas. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 6, vamos a estar analizando un poquito acerca de esto rápidamente. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús se le presenta aquí como los 7 espíritus de Dios. Esta forma personal hace referencia de algo especial que esta iglesia necesitaba.
Esta iglesia necesitaba algo importante. Por eso los 7 espíritus de Dios hacen que la iglesia esté llena de vida y las 7 estrellas hacen que brillen intensamente. Esta iglesia necesitaba vida. Esta iglesia estaba muerta. Por eso más adelante vamos a mirar un poquito acerca de eso que lo habla en el versículo 2 de allí de Apocalipsis. Para la iglesia de Éfeso, haciendo un poquito el resumen que de las iglesias que he venido tratando, para la iglesia de Éfeso, Cristo era aquel que tenía las 7 estrellas y andaban en medio de los 7 candeleros. La iglesia primitiva necesitaba que Cristo la cuidara y que los líderes de la iglesia necesitaban que su gracia los guardara. Por eso Jesús se le presenta de esta manera a la iglesia de Éfeso. Y es por eso que nosotros tenemos que entender de que necesitamos ser guardados y cuidados, pero que necesitamos alumbrar en medio de este mundo de tinieblas. Se está acercando con una forma impresionante el mundo espiritual. Las tinieblas están aumentando en la tierra, se están aumentando de una forma muy, muy fuerte, de una forma que el mundo, o la iglesia mejor, la iglesia está siendo engañada de una forma impresionante. Por eso es necesario que le prestemos atención al llamado de Jesús al arrepentimiento en este tiempo. Para la iglesia de Esmirna, Cristo era el que estuvo muerto y vivió de nuevo. La iglesia sufriente necesitaba la vida de resurrección de Cristo. Escuche bien, la iglesia de Esmirna necesitaba la vida de resurrección de Cristo. Necesitaba cada día que estuviese resucitada, aunque esta iglesia era una iglesia sufriente, era una iglesia que no tenía ningún reparo. Para la iglesia de Pérgamo, Cristo era el que tenía la espada aguda de 2 filos. Esta iglesia, o la iglesia degradada y mundana, necesitaba de la palabra de Cristo que juzga y mata. Esta iglesia estaba contaminada y casada con el mundo. Estaba cometiendo fornicación con el mundo. Por eso necesitaba urgentemente la intervención de Jesús, la intervención de la palabra de Dios. Por eso Él se le presenta como la espada aguda. Para la iglesia en Tiatira, Cristo era aquel que tenía ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce reluciente o bruñido. La iglesia apóstata, la iglesia necesitaba que Jesús le escudriñase y juzgase. Por eso era muy importante que esta iglesia avanzara, que esta iglesia apóstata volviera a la verdad. Por lo tanto, es necesario que usted y yo vivamos esa vida que Dios quiere establecer en nosotros. Una vida de obediencia, una vida que transforma, que cambia, una vida que renueva. Aquí entonces, para la iglesia en Sardis, que es la que quiero o estoy tratando, Cristo, en esta iglesia de Sardis, Cristo es aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas de la iglesia. Esta iglesia, o las 7 estrellas, es la iglesia muerta y reformada. Esta iglesia muerta y reformada necesitaba al Espíritu de Dios. Necesitaba 7 veces intensificado a los líderes resplandecientes. Necesitaban que hubiera una fortaleza espiritual. El Espíritu 7 veces intensificado es viviente y no puede ser reemplazado por la letra muerta del conocimiento. Por eso mismo, ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 5 y 6, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esta iglesia tenía letra, pero no tenía espíritu.
estaba muerta espiritualmente. Por eso mire lo que dice el verso 2 de Apocalipsis 3. Dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. He aquí entonces, muy seguramente las cosas que estaban para morir eran como la lectura de la palabra y la enseñanza, la oración. Y ya no había comunión con el Señor ni por medio de su palabra ni por medio de la oración. Habían dejado todo esto. Lo habían dejado de orar, habían dejado de estudiar la palabra de Dios, habían dejado de enseñarle, y es lo que estamos viendo en estos tiempos. Son tiempos adversos y difíciles para el mundo cristiano. Por eso hay tanta desinformación, y la iglesia, y muchas de las iglesias son neófitas, muchos pastores, muchos líderes son neófitos porque no están enseñando la palabra de Dios, están enseñando filosofías y argumentos humanos almáticos, y eso es lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír cosas bonitas, hermosas, lindas, terrenales, humanas, almáticas, pero no quieren oír lo espiritual, no quieren oír que necesitan renunciar al pecado, renunciar a aquellas cosas que están tomando o poniendo en riesgo la salvación. Por eso yo te animo y te invito de que tú te arrepientas. Si has vuelto atrás, y si no te has arrepentido, hazlo ahora mismo. Entonces en el verso 4 ya sigue diciendo en los versos 3 y 4 de Apocalipsis capítulo 3, sigue diciendo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estaba dando la comparación de que él vendría pronto como ladrón. Un ladrón no se sabe a qué horas va a venir, no se sabe a qué horas va a ser el asalto, y un ladrón viene por lo más valioso, por lo que más puede costar. Pero en este caso Jesús podría venir, y esta iglesia estaba totalmente descuidada. Por eso hoy en día la iglesia tiene que velar, no está durmiendo totalmente. Hay un adormecimiento espiritual por causa de que no se lee, no se estudia, no se ora, no se busca la comunión con Dios, la dirección del Espíritu Santo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han marchado. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Estas personas estaban todavía allí permaneciendo fieles, y sus vestiduras estaban blancas. Y dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Son dignas estas vestiduras. Necesitamos que nuestras vestiduras estén limpias. En la Biblia las vestiduras representan lo que somos en nuestro andar y vivir. Eso representan las vestiduras. Contaminar nuestras vestiduras se refiere particularmente a mancharlas con la muerte. Y esta iglesia estaba a punto de morir. Esta iglesia estaba muerta espiritualmente. Por lo tanto, muchos habían manchado sus vestiduras porque espiritualmente estaban muertas. El color blanco no solo simboliza pureza, sino también aprobación. Jesús quería ver sus vestiduras blancas para que fueran aprobados. Aquí las vestiduras blancas representan un modo de andar y de vivir que no han sido contaminados por la muerte y que serán aprobados por el Señor. Es algo que lo hace a uno apto para andar con el Señor, especialmente en el reino venidero, cuando Él esté reinando y gobernando en el milenio. Que eso quiero hablar más adelante, en unos videos más adelante, son mensajes en cuanto al reinado de Jesús aquí en la tierra, una vez que sean juzgados, o una vez que se termine el gobierno del hombre aquí en la tierra, una vez que el anticristo, el falso profeta, sean lanzados al lago de fuego y Satanás sea encadenado por 1000 años. Va a venir una paz
tremenda la tierra, va a haber una restauración y eso lo voy a hablar muy pronto, más adelante. En el verso 5 de Apocalipsis 3 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Oiga bien esto, solo el que venza podrá ser vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto quiere decir entonces, cuando habla de que su nombre no será borrado, que su nombre estará en el libro de la vida, significa que muchos fueron escritos en el libro de la vida y por haber vuelto atrás, por haberse contaminado con el mundo, por haber muerto espiritualmente y haber dejado a un lado a Dios, a un lado a Jesús, entonces será borrado del libro de la vida. Todo cristiano necesita dos vestiduras. La primera es la vestidura por la cual somos justificados y salvos, que representan al Cristo que recibimos, quien es nuestra justicia objetiva. El objetivo de Dios, de Jesús, es llevarnos al cielo, es salvarnos, es justificarnos a través de su obra en la cruz, de su muerte y resurrección. El derramamiento de su sangre es cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador y nos apartamos del mal de pecar. En Lucas 15:22 encontramos la parábola del hijo pródigo, y aquí en el verso 22 dice que el padre le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Este padre de familia había considerado su hijo muerto, su hijo ya no estaba con él, pero cuando lo vio regresar, cuando lo vio arrepentido, cuando lo vio humillado, entonces lo vistió de nuevo, le volvió otra vez a restaurar y ahora lo acepta nuevamente como su hijo y lo pone entonces lo pone en consideración de que es su hijo, de que ahora vive, de que ahora lo tiene de nuevo, de regreso a su casa. Y le da la vestidura que él necesitaba. Y una vestidura que un día había perdido esa vestidura, su calzado y su anillo. Por lo tanto, este hombre regresa nuevamente a su casa. En primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, o sea, más por la gracia de Dios, por lo que Dios ha hecho y ha permitido, nosotros estamos en la gracia de Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Estas tres cosas son importantes. En Dios, en Jesús tenemos nosotros santificación y redención, tenemos sabiduría. La segunda es la vestidura de la aprobación por la cual somos aceptos, que representan al Cristo que vivimos, quien es nuestra justicia subjetiva. Es decir, entonces, que es a través de Cristo nosotros tenemos ese Cristo vivo en nuestras vidas y que tenemos que ser aceptados a través de Jesús para poder ser justos delante de Él. Por eso en Filipenses capítulo 1, verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es en Cristo Jesús, porque somos justificados delante de Dios a través de Jesús, por haber muerto y haber dado su vida por nosotros y nosotros haberlo aceptado como Señor y Salvador en nuestra vida. Y el morir es ganancia. En Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí encontramos de que necesitamos ser cambiados, transformados y renovados. Pero si nos hemos alejado de Dios, si no nos hemos alejado, tenemos que estar ahí firmes, estar ahí vestidos con vestiduras blancas, permaneciendo firmes para reinar con Cristo. Y no solamente en el milenio, sino en la vida eterna.
Por lo tanto, yo te aconsejo de que busques al Señor de corazón y te arrepientas y no permitas que Satanás tome ventaja. Estamos a tiempo, aún hay tiempo, porque estamos en un tiempo donde Jesús está por venir y viene ya. Muchos vamos a desaparecer y esto va a ser terrible para el mundo entero. Este es el otro acontecimiento que está a punto de pasar. Y esto va a ser fatal para los que se queden, porque el gobierno que viene va a ser muy fuerte y ya se está preparando. Ya hay cosas que ya se están dando para cuando el gobierno del anticristo, del falso profeta y del anticristo vengan y venga la imagen de la bestia. Esto va a ser muy fatal. Por lo tanto, las buenas noticias es que estemos listos y preparados para irnos con Cristo.